se ha instaurado en el Perú otra idea, otro lugar común es, la economía está muy bien, ponle piloto automático, no va a pasar nada. Políticos pueden pelearse todo lo que quieran, cobren a fin de mes, que la economía sigue como cañón. Entonces, a mí me parece esto un poco ingenuo, no sé cómo verás tú. Tú eres economista, yo soy un nadista, pero ¿cómo ves la cosa en ese Oye, sentido? si hay alguien que se equivoca son los economistas en este caso. Bueno, te voy a decir Bueno, tú cómo no lo eres veo. no solo economista, ¿no? Sí, bueno, te voy a decir, creo que es el lado no económico, por lo menos que me hace decir lo siguiente. Evidentemente al Perú le está yendo bien. Y tiene reservas como para aguantar algunas tempestades. Pero lo cierto es que el mundo ha ya entrado en recesión, se está desacelerando paulatinamente, ya los europeos es un caso obvio. Los Estados Unidos hace tiempo que desaceleró, pero están inflando, metiéndole artificialmente dinero a su economía, y el resultado es que no hay los bajetones que uno hubiese creído hubiesen habido, o por lo menos lo que hay en Europa. China está yendo muy bien, pero está yendo muy bien a la mitad del crecimiento que tenía anteriormente. India también no le va mal, pero está a la mitad, entonces estamos desacelerando. Yo no veo de qué manera, si una en parte importante de nuestros ingresos proviene de la exportación, eso no nos va a tocar a nosotros. Sí nos va a tocar, es inevitable que nos toque. Lo que puede ocurrir es que se logra por el mercado interno postergar la hora de la verdad, o se logra hacer un puente hasta que se supere la crisis, cosa que yo no creo que va a ser una crisis No a es corto muy rápida plazo. esa superación, ¿no? No, porque hay razones muy, muy fundamentales, graves, por las cuales existe eso, cosa que nos va a tocar. Y dicho de paso, una cosa interesante que uno no se da cuenta es que si bien el Estado puede hacer mucho por crear demanda, y tenemos las reservas para crear demanda, hay lugares por la informalidad que estamos hablando donde el Estado no llega. Sí, pues. Entonces uno se olvida que, por ejemplo, en los momentos en los cuales había la crisis en Bagua, hubo una crisis en Loreto de la Patada. Ajá. Porque si bien el resto del Perú no lo sintió tanto, no pudo llegar a la selva peruana. Y esos son los momentos en los cuales se causan estos incidentes. Entonces, también hay que darse cuenta que la informalidad significa que muchas veces el Estado no puede llegar con todos sus recursos a toda la gente. Entonces sí, nos va a tocar, esperemos que no nos toque tan grave, pero no es una crisis pasajera, esto es una crisis que comienza el 2007 y nos sigue acompañando, cosa que son ya 5 años, por lo tanto significa que algo fundamental no está funcionando, ya que una buena recesión debería durar pues 2 años, ¿no? 2 años. Quiebran empresas, las compran otros y se vuelve a trepar el mercado. Eso no está ocurriendo. ¿Qué otras crisis tan largas ha habido? Que tú recuerdes. Bueno, depende. En el siglo XIX Ajá. las crisis duraban 15 años, 17 años. claro. La de los años 30 se supone que nos acompañó hasta 1956. Aquí el problema esencial, en el fondo, es cierta informalidad a nivel internacional. La razón de la crisis es de que hay esencialmente lo que los americanos llaman un credit crunch, que significa una baja enorme del crédito privado. Prácticamente casi no hay crédito privado en Occidente. Ha entrado el Estado. Crédito es muy distinto que dinero. Crédito significa un recurso que yo doy, o un acceso que te doy, o un derecho al acceso a dinero. Eso es crédito. Y si yo digo que ya no te voy a dar eso, y más bien te paso dinero del Estado, quiere decir que yo ya no creo en tu futuro. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe esta falta de confianza? Y esta falta de confianza se debe a que en los países del norte han creado papeles valor. Tú sabes que todo lo que tenemos de valor circula en algún tipo de papel, hasta por 700 billones de dólares. El Producto Bruto Interno de los Estados Unidos son 15, o sea que es 40 veces o 44 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, en los cuales ya no tenemos registro de quién es dueño de qué. Y entonces, como nadie sabe realmente de quién tienen estos documentos, sobre todo los que han fallado, hay una falta de información y nadie se atreve a exigir que estos documentos salgan y sean registrados.
nadie quiere invertir en alguien que podría estar quebrado. Y por lo tanto estamos hablando de una cosa que se va a resolver solamente a largo plazo. Es una crisis interesante porque es una crisis en la cual esencialmente los gobiernos y muchas de las grandes compañías y bancos de norte no solamente dicen que no saben verdaderamente qué está pasando, lo dice abiertamente, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva de Inglaterra, que es una persona franca y macanudo, pero dicen también que no quieren saber. Porque el tema es de que si la crisis o las quiebras son de un orden tan grande, mejor es no saber y tener fe. No, es una cosa muy, muy seria. Gracias a Dios que es complicada. Entonces la gente lo entiende, entonces los gobiernos creen que con fe se va a manejar esto y en esto estamos. Los que tienen fe y los que no tienen fe, y de eso son también tus elecciones norteamericanas. Exactamente, de eso tratan las elecciones americanas, que es el tema que está encadenado. ¿Puede cambiar algo con estas elecciones? Es decir, ¿Obama o Romney van a significar un cambio de giro, por ejemplo, en materia económica? Yo creo que es difícil decirlo. Difícil decirlo. Por la razón siguiente, porque tú no sabes qué está en su mente ahora que se han dado cuenta que esto no se resuelve, así nomás. Entonces puede ser, por ejemplo, que el mismo presidente Obama, que heredó la crisis del gobierno anterior, se diga, esto no está funcionando y ha llegado un momento para ser grandes. Y vamos a poner todos los naipes sobre la mesa y vamos a ver quién aquí está quebrado y que quiebren, y vamos a ver quién no está quebrado, y en base a eso reconstruimos la economía. De repente en 1 año y 2 años estamos arriba, pero evidentemente se van a afectar muchos intereses. ¿Pensará así? Si lo piensa, no lo va a decir, Chema. Bueno, eso es lo que te iba a decir. No lo en puede campaña decir. electoral decir eso es ¿Cómo va suicida, a decir eso? totalmente suicida. Así es. Bueno, de paso nos ha metido un maquinazo de dólares fenomenal, ¿no? Un tsunami de dólares. Pero por supuesto que sí, en todos los países, están luchando pues con los viejos sistemas, que son o austeridad, ¿no? Que es lo que está predicando Romney, lo que está haciendo el gobierno inglés, por ejemplo, o los otros que han dicho, no, esto es un absurdo, y al contrario, hay que inflar. Pero ninguno ha entrado al tema prohibido, que es, ¿y por qué no averiguamos quién está quebrado? ¿No? Y al contrario, no podemos, porque entre otras cosas, tenemos una situación en los países del norte en los cuales, mientras que en nuestros países nos manejamos con un balance por compañía, por banco, cuando quebró el consorcio de Enron en los Estados Unidos, tenían 3.200 balances. Va a usted saber cuál decía la verdad. 3.200 balances. Es decir, el problema realmente de Occidente es que los instrumentos legales que se necesitan para saber quién está bien o quién está mal ya no están vigentes. Eso es su crisis. Bueno, ¿tienes alguna tentación política en el Perú, Hernando? No, ninguna. En absoluta, ninguna. No, ninguna. ¿Sabes? Esas cosas son como... ¿En cuántos países está el instituto en este momento? El instituto, bueno, estamos de una forma u otra, yo diría, en unos 10 países. Ya sea porque asesoramos a un jefe de Estado, ya sea porque estamos contratados. Estamos, por ejemplo, ahora enviando un equipo importante a Nigeria. Que dicho de paso, toda una sorpresa, porque Nigeria, África... Sí, claro. ¿Y qué parte de África, además? Tremendo. Claro que sí. Pero la parte interesante es, la parte para nosotros es interesante es que es posible llamado sobre todo por las áreas donde se produce petróleo. Yo no sabía, por ejemplo, que Nigeria exporta más petróleo a los Estados Unidos que todo Medio Oriente juntos. Entonces, es poderoso. La segunda cosa que fue para nosotros muy interesante fue aterrizas en el aeropuerto de Benín para avanzar al Níger Delta, donde está el petróleo, donde nos han llamado, y recibes un tríptico, ¿no? Bienvenido al Níger Delta, y ahí dice población entre 15 y 30 millones de habitantes. Entonces, hablando de inclusión... Entre 15 y 30 millones. No saben exactamente. Dios mío. Entonces, nos olvidamos pues que... Pero mira, cuando nosotros fuimos a la Amazonía en
en una investigación que dirigió la doctora Camayora, Ana Lucía Camayora, en el instituto, nos dijeron que habían pues 1.500 más o menos comunidades, y cuando se terminó de contar llegamos a 5.000. Pues tampoco estamos muy distantes, ¿no? Siempre nos olvidamos que hay una parte de nuestros países que no están ni siquiera incluidos brevemente en la estadística. Entonces Nigeria es uno de esos países. Medio Oriente es otro de esos países. Estamos por cerrar, espero, en India. Hemos estado en negociaciones y nos falta todo el personal que necesitamos para avanzar hacia Mongolia. Así estamos en varios países. ¿India es realmente una potencia del futuro? ¿Justifica su membrete de potencia emergente? Bueno, es como el Perú, ¿no? Hay una parte que es muy moderna y hay otra parte que es más bien tradicional, pero en proporciones más dramáticas. Me explico. Tienes, por ejemplo, una India que es la India de computadoras, claro, de información tecnológica, claro, de la nanotecnología. Uf, eso es fabuloso, increíble, pero cuando te sientas con ellos, que ocurrió porque a nosotros nos llamaron primero la Federación de Cámaras de Comercio, y te encuentras con los señores Tata y te enseñan... Tata es tremendo, un poder tremendo. Y te encuentras con todo Infosys, todos los sistemas de información, y te dicen, bueno, ¿cuánta gente trabaja en sistemas de información? Te dicen, bueno, son 30, 40 millones, es un montón. Y dices, en industria de nanotecnología, bueno, serán otros 20 millones. Pero India tiene 1.100 millones. Cuando tú entonces haces otra pregunta que es, bueno, hablemos de energía, ¿cuánta gente obtiene todavía una parte importante de su energía del estiércol de vaca? Claro. De quemarlo en India, son aproximadamente el 56% de la población. Entonces, hay dos Indias, evidentemente. Una India moderna, que es la formal, probablemente 10, 12% de la población, y otra que es más bien extralegal, donde surge Sendero, dicho sea paso. Hay áreas en las cuales se ha encontrado petróleo, se ha encontrado gas, se ha encontrado oro, se ha encontrado uranio. Han entrado las compañías con sus concesiones, han encontrado antiguas comunidades indígenas, por supuesto, y estas se han sido desplazadas, como tu señora de la hidroeléctrica, y ahora ha surgido un ejército maoísta de 200.000 personas, según el Ministerio de Home Affairs, el Ministerio del Interior, de los cuales 40.000 ya están armados con AK-47. Y se refieren a Sendero, dicho de paso. 40.000 con AK-47. Con AK-47. Entonces... ¿Y se refieren a Sendero? ¿Sendero es su inspiración? Hacen referencias a Sendero. En Nepal, tú sabes que había también un movimiento senderista. No solamente eso, está gobernando. Gobernando ahora. Entonces, lo que nosotros hemos visto, hablemos de Nigeria, hablemos de los excluidos, es un fenómeno que está ocurriendo en todas partes del mundo a medida que en Occidente del Norte bajan los papeles valores, mucho de ese dinero ha comenzado a venir hacia nosotros. Y ese dinero ha encontrado de que los precios de ciertas materias primas ahora justifican entrar en esas partes del hinterland, o del Perú no incluido, o del Nigeria no incluido, o de la India no incluido, y se han encontrado con ese Perú profundo, esa India profunda, ese Nigeria profunda, que se enfrenta al siglo XXI y hace las mismas preguntas que estamos haciendo aquí. O sea que los peruanos no es un fenómeno aislado, es el resultado de haber abandonado en la ilegalidad y haberle dado 7.500 gobiernos que no pueden hacer nada a una buena parte de la población que no sabe cómo negociar, que no sabe cómo entrar. Y ahí está el problema. La inclusión es la inclusión en una economía de mercado. Porque si el problema era la inclusión en el Estado, pues entonces estarían pidiendo puestos estatales. Sí, pues no cuando esta señora viene y te habla, te dice la hidroeléctrica, te está hablando de la mina. Claro. Esa es la economía de mercado. Quiere saber cómo puede negociar con esta compañía. Correcto. Y es por eso que es importante tener gobiernos que estén conscientes de lo que es una economía de mercado. Porque eso es muy importante, esa parte de la cultura. Si tú no puedes definir que una economía de mercado es esencialmente un sistema de derechos de propiedad y de contratos, y te parece que eso es risible, tú no vas a producir la inclusión, porque la inclusión es en eso. No están pidiendo entrar al sótano, no están pidiendo migrar acá,
están pidiendo ser incluidos en un sistema. Y si tú no sabes cuál es el sistema, entonces tienes ni un siquiera problema. están pidiendo chamba, no le están pidiendo un puesto público, Sí, quiero entrar al ministerio tal o no sé qué, o que mi partido me coloque ahí, ¿no? Pero lo que estamos hablando es la necesidad del poder político de Claro. darse cuenta que la llave, la puerta que quiere abrir es una economía de mercado, y una economía de mercado no es una cosa sólida, es un sistema. Entonces, si tú no lo sientes, si no sabes, si no puedes definirlo, ¿de qué puerta vas a abrir? Por eso es tan importante en este caso, donde muchas veces los intelectuales no importan, que dicen los intelectuales con tal que las cosas marchen, de poder capturar intelectualmente que es una economía de mercado, porque esa es la puerta sobre la cual se está tocando. Nos falta ese camino por recorrer. Tengo la impresión de que en eso quizás no hemos avanzado tanto. Bueno, lo importante es que la gente siempre sorprende, Sí, pues. hay que hacer esfuerzos, pero hay un problema de orden político conceptual muy grande ahí para saber, como tú decías anteriormente cuando estamos hablando de inclusión, cuál es la puerta que queremos abrir. Sí, pues. Cuando esta señora que tú dices, te entrevistaste, dice, yo quiero hablar con la economía, con una hidroeléctrica. Con la hidroeléctrica, con todo. ¿Qué quiere? ¿Agua? Claro. No, ¿Qué es lo que quiere? Claro. ¿Dónde quiere entrar? Claro. Los que se están enfrentando a Conga, ¿quieren la mina? ¿Dónde quieren entrar? Para eso hay que comprender que una economía de mercado es un aparato conceptual, y si uno se llena de marxistas y si uno se llena de gente que no ha comprendido, no van a saber qué puerta abrir. Es bien importante eso. Se nos acabó el programa, Hernando. Sí, pues, Así es. siempre se nos va el tiempo muy Bueno, rápido. y habrá otra oportunidad para hablar de otros temas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Chema. Hernando de Soto estuvo con nosotros.